Ahora, ¿cómo voy a medir yo estos cambios que me están generando las diferentes situaciones? Bueno, hay métodos que pueden ser directos midiendo la salida de vapor. Uno de los que ya lo hablamos y lo vimos es el porómetro, que mide la cantidad de vapor salida del agua por los estomas. Otro puede ser medido mediante la pérdida de agua de forma directa, pero ya no por el vapor, sino por pérdida de peso de un vegetal, o en forma indirecta por volumen absorbido, ¿sí? Asumiendo que lo que me está absorbiendo de un recipiente es el equivalente a lo que está perdiendo por vapor de agua. No lo es porque es el 90%, pero bueno, podemos decir que es casi lo mismo. Otro de los métodos que se está usando mucho, sobre todo en forestales, es el que habíamos visto de poner unos sensores. En este caso es un sensor que genera calor y un sensor en la parte superior que mide. ¿Y lo que se mide qué es? ¿Cuánto tarda en subir pasar el calor del primer sensor al húmedo? Si su planta está al segundo. Si su planta está transpirando activamente, el calor se va a mover rápidamente y el cambio de temperatura en el segundo sensor es rápido. Si su planta no está transpirando, va a ser todo más lento y el sensor lo va a captar más lento. Otro de los métodos, habíamos dicho que podía ser pesando los cambios de peso. Se puede hacer en una planta individual, con una maceta impermeabilizada y una balanza, o se puede hacer a campo, y ustedes seguramente lo conocen como lisímetros, o nosotros en agronomía los conocemos como lisímetros, que es previo a la siembra, se hace un agujero en la tierra, se pone una balanza sobre unos neumáticos o bombas que van a captar la presión, se vuelve a poner la tierra, se hacen las labores y se siembra. Y en la superficie, esa balanza con neumáticos o cámaras de presión va a estar en una cámara de registro en el aire. Entonces va a pasar, si su planta transpira, pierde peso, por lo tanto, se aliviana y levanta la presión. Si su planta no transpira, va a ganar peso, ¿sí? Entonces esos movimientos me van a estar permitiendo saber a mí cuánto agua absorbe y cuánta agua pierde a lo largo del cultivo. Así es como sabemos que consume. Otra de las mediciones que es cualitativa y que en los que nos permite es diferenciar entre especies, o por ejemplo yo quiero saber cómo transpiran las hojas o qué velocidad de transpiración están teniendo las hojas en la parte de afuera de un árbol y las del interior. Y bueno, me baso en la capacidad que tiene el cloruro de cobalto de absorber agua y cambiar de color. Ustedes saben que el cloruro de cobalto es una azul, por lo tanto puedo tener una tintura azul de cloruro de cobalto y con eso pinto la superficie de mi hoja. Y lo que hago es cronometrar cuánto tarda en hidratarse, que al hidratarse va a cambiar de color rosado. Aquella que vire más rápido es aquella que está transpirando con mayor intensidad. Otra de las medidas, y que es muy moderna y que ustedes están cansados de verlo y a lo mejor no lo asociaron tan directo, es medir el vapor de agua a partir de su espectro de absorción en el infrarrojo. Entonces, el agua irradia en el infrarrojo. Entonces, las cámaras satelitales y los drones y demás miden esa radiación NIR. Entonces les va a dar distintos valores de infrarrojo. Fíjense, en una vegetación muerta la cantidad de NIR es muy baja, en una estresada que no la regué hace bastante, el NIR va a ser un poquito mayor, pero vamos a tener mayor de verde, y en una vegetación sana tengo muchísimo valor de infrarrojo, que es lo que ustedes ven. Quiere decir que tengo una vegetación con mucho agua. ¿Está? Otras medidas son las volumétricas y en este caso suelen ser indirectas. Y eso es lo que se llaman los potómetros, es las mediciones de cantidad de agua, y con este es que asumimos que vamos a tener que lo que absorbemos es lo que transpiramos. Este es un potómetro que usábamos en alguno de los prácticos, donde lo que se hace es nada más que tomar una rama, en este caso lo que están viendo es una rama de paraíso, unida a una manguera. Esa manguera termina en una pipeta. Lo que nos aseguramos es que no haya pérdida de agua en ninguna parte de este conducto, para que no la perdamos en el camino, y que no haya burbujas de aire. ¿Por qué me tengo que asegurar que no haya burbujas de aire?
Vamos, lo vimos en la clase pasada. ¿Qué le pasa a la columna de agua cuando entra aire? Correcto, si nosotros dejamos que haya burbujas de agua en nuestro conducto, la columna no se va a desplazar porque los haces cinemáticos van a estar cortados. Entonces, lo que vamos a hacer para asegurarnos de eso es bajar la rama y pegarle hasta que me aseguro que no salen más burbujitas de aire por la pipeta. Cuando me asegure eso, lo único que hago es asegurarme que la columna llegue hasta algún determinado nivel en la pipeta, donde mido el nivel inicial, y dejo mi rama a transpirar. La puedo dejar en el laboratorio, le podemos prender un ventilador, le podemos cambiar la intensidad de luz. Hacemos lo que queremos, la dejamos un X tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a mover cuánto se desplazó mi columna de agua del primer nivel al último nivel. Y después lo único que nos resta es pasar esos mililitros de agua a la superficie foliar y el tiempo en que hayamos decidido, media hora, una hora, dejar la experiencia. Pero hablábamos de las células guarda y dijimos que son las guardianas y que son las guardianas de esta pérdida de agua porque se abren y se cierran. Entonces tenemos que saber por qué se abren y se cierran o qué hace que se abran y se cierran estas dos células guardianas. Y para poder saber esto, tenemos que conocer cuál es la estructura del estoma. Lo primero que ustedes se tienen que acordar cuáles son los caracteres sobresalientes. Uno de ellos, ¿cuál es? Que lo ven en la foto, que tiene cloroplastos. Los otros son las diferentes deposiciones de hemicelulosa que tienen. No la tienen como en el resto de las células en una deposición homogénea. En el caso de las dicotiledonias, tienen engrosamientos en la cara interior y tienen como rayos engrosados hacia las paredes exteriores. Y en el caso de las monocotiledonias, tienen engrosamiento de hemicelulosas en las puntas y rayos hacia los centros. ¿Para qué? Porque al producirse la presión de turgencia, la célula con esos engrosamientos, donde está el engrosamiento, no se puede mover. Y tiran de la pared que se expande, tira y la arrastra. Ahora, ¿por qué va a iniciarse este movimiento? Supongamos que estamos con un estoma abierto, ¿sí? Tenemos una pared interna que está con un marcado engrosamiento, que es la zona gris que ustedes ven. ¿Y por qué se cerraría? Y se cierra porque ante una determinada señal, que ya vamos a ver cuáles pueden ser, tanto los canales que mueven iones, tanto en la membrana de la vacuola como en la membrana plasmática, se abren y arrastran los iones hacia las células vecinas. Como se arrastran los iones a las células vecinas, sube el potencial agua de su célula y el agua pasa también. Como sube el potencial agua, como el agua se va, su célula se plasmoliza o pierde volumen, cambia su forma y el estoma, el poro, se cierra. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe que esto empiece y demás? Bueno, esto mecanismo del movimiento estomático se da porque los estomas se abren al amanecer. Y ustedes vieron que al amanecer la luz es medio azulada, ¿verdad? Entonces, en las células oclusivas hay fitocromos. Fitocromos son proteínas con un núcleo metálico que sensan diferentes longitudes de onda. En el caso de que tenemos acá en los estomas se llaman criptocromos porque sensan la luz azul. Lo volvemos a ver en la teoría como número 14, por ahí. Capta la luz azul. Cuando el criptocromo capta la luz azul, ¿qué hace? El movimiento inverso que les conté. Activa los canales de iones y ingresa los iones de potasio a las células oclusivas. Tras del potasio siempre va el cloro para equilibrar cargas y con eso arrastran el potencial agua. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? La línea azul les muestra que al principio del día la concentración de potasio aumenta y se abre el estómago.
Claro, si pasa el tiempo, esa concentración de potasio se hace estable o va a ir bajando, ¿sí? Pero al transcurrir las horas del día, ¿qué es lo que también aumenta? La intensidad de luz. Y como aumenta la intensidad de luz, esos cloroplastos que tenemos en la célula oclusiva, ¿qué van a hacer? Fotosíntesis. Y como hace fotosíntesis, está dejando sacarosa en el citoplasma de su célula y mantienen el potencial osmótico de la oclusiva por debajo del potencial osmótico de sus vecinas. Eso es lo que hace, fíjense, la línea roja es a medida que aumentan las horas del día y la intensidad de luz, aumenta la liberación de sacarosa y se mantiene la apertura estomática. Claro, pasó el mediodía, baja la intensidad, baja la fotosíntesis y baja la concentración de potasio y la apertura estomática se cierra. ¿Se entendió? Además, al atardecer tenemos los criptocromos inversos, que lo que van a hacer es sacar los que les conté. Son los que van a hacer que se abran los canales de egreso y van a sacar el potasio y el cloro de las células. Ahora, ¿qué van a hacer que abran o cierran? Y bueno, algunos de los factores que pueden hacer que estos estomas abran o cierran, uno son la sequía, hay un regulador de crecimiento como el abscísico y por supuesto la luz. ¿Cómo va? Este cierre y apertura estomática. Por un lado, por los mecanismos de membrana con esta presencia de fitocromo que van a estar midiendo la calidad de luz y me van a activar el ingreso de potasio al amanecer y la salida de potasio al atardecer. Y por otro lado, la intensidad de la luz, que es la que va a ser responsable de la intensidad fotosintética que tengan sus oclusivas. El dióxido por las mismas razones, aunque en realidad las concentraciones de dióxido normales de la atmósfera, que es hasta 300 partes de millón, fíjense que no afectan la resistencia estomática, es decir, no afectan si se abre o se cierra. Ocurre con la temperatura, que en general no afecta el apertura y cierre estomático. No confundan la apertura y cierre estomático con transpiración. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi estómago abierto en una atmósfera con el 100% de humedad relativa. Entonces, el estómago va a estar abierto, pero ¿va a salir agua? ¿Va a transpirar la planta? No, no va a transpirar, porque el potencial agua de la atmósfera es muy alto, por lo tanto va a quedar retenida en la cámara subestomática. ¿Sí? Entonces, si yo grafico la variación diurna de la apertura estomática en una especie mesófita, voy a tener su máxima apertura estomática al mediodía. Y hay una excepción, que son las crasuláceas, que las crasuláceas ustedes las conocen o si no las oyeron nombrar, son plantas de climas secos, que invirtieron este ritmo de apertura y cierre y abran el estómago de noche y lo cierran de día. ¿Qué más va a contener? Y bueno, obviamente el contenido hídrico del suelo, porque bueno, si la pérdida de agua por transpiración es más rápida que la pérdida de agua por absorción, obviamente el estómago no va a poder estar turgente y va a estar cerrado. De lo que ya vimos, que podemos ver las hojas erectas a las 8 de la mañana, al mediodía las vemos flácidas y se va a recuperar al atardecer cuando la absorción supera la transpiración. Esto está vinculado con la presencia de un regulador de crecimiento cuando el déficit hídrico es muy marcado y por mucho tiempo ya empieza a actuar una hormona que se encarga de que el déficit hídrico mantenga el estoma permanentemente cerrado y además los estomas responden a un control interno que son los ciclos circadianos. Si ustedes saben qué es lo que es un ciclo circadiano. ¿Qué es un ciclo circadiano? Exacto, el ciclo circadiano son esos movimientos rítmicos que se producen a ritmos constantes, es como si tuvieran un relojito. Un bebé come cada 3 horas, ¿sí? Bueno, es un ciclo circadiano, tiene hambre cada 3 horas y es que se va a ir modificando, claro, pero en determinado momento es constante. Y los estomas tienen
ese ciclo circadiano. Ahora, ese comportamiento estomático también depende de dónde vivan. Fíjense, tenemos, si miramos el noche y el día, fíjense, las líneas llenas, ¿sí?, están marcando plantas normales con suelos irrigados en diferentes situaciones. Día nublado, con suelo muy seco, donde va a tener la máxima apertura muy cerca de a la mañana temprano. Días normales, días normales con algunas plantas que como tienen muy poca área foliar, están transpirando muy rápido, entonces tienden a plasmolizar el estoma al mediodía, que es la foto del zapallito. Y vemos en la línea punteada las plantas que son de climas muy secos y que tienen el estoma abierto de noche y cerrado de día. Ahora las plantas pueden perder agua no solo por los estomas, sino que también la pueden perder a través de las cutículas. Ustedes recuerdan que la cutícula no es otra cosa que una deposición de cutina segregado o producida por las células epidérmicas. Esa cutina es una capa impermeable que lo que va a hacer es impedir la salida del agua. Esta pérdida del agua cuticular no tiene mucha importancia, es entre el 1 y el 10% del agua total que pierde una planta. Toma importancia en aquellas plantas de climas muy húmedos, donde el estoma tiende a no querer perder agua, entonces bueno, a lo mejor por evaporación se suma la evaporación cuticular. Ahora, ¿de qué va a depender que vaya del 1, o sea, el 10%? Es decir, que permita pasaje, limite mucho el pasaje de agua, lo limite poco. Bueno, va a depender del tipo de planta, si es una planta de hojas coriáceas o si es una planta de hojas más lábiles, de la edad de la planta. La hoja joven tiene poca deposición de cutícula, a medida que pasa el tiempo la cutícula se va depositando cada vez más y se engrosa, y las condiciones ambientales. El clima seco hace que el epidermis secrete con mayor velocidad cutina, entonces eso es lo que va a hacer que no deje salir el agua. Fíjense que llega a tener un grosor bastante importante. La otra forma de pérdida de agua es la lenticelar. Esta pérdida de agua lenticelar es importante en aquellas plantas que pierden las hojas en el invierno. Por más que en el invierno no tenga agua, por el cuerpo de la planta el agua tiene que circular. Poca o mucha, pero tiene que circular. Y para que eso circule tiene que evaporarse y salir. Y lo va a hacer por las lenticelas. ¿Qué eran las lenticelas? Morfo. Las lenticelas eran malformaciones o agujeritos en los crecimientos secundarios. Eran como unos huequitos que se daban en los tejidos de crecimiento secundario, por eso está normalmente en ramas. Y esas deposiciones lenticelares, cómo se generan esas perforaciones, es típico de cada especie, por eso también sirve como para identificar plantas cuando no tienen hojas. ¿Sí? Yo puedo ir en otoño a una serie de caducifolias y podría saber quién es quién por cómo organiza sus lenticelas. Fíjense, acá tienen dos tipos diferentes de deposiciones. Y toma importancia también en aquellas frutas como la manzana, que tiene su superficie muy cerosa y presenta esos puntitos blancos que no son otra cosa que la lenticela, que es por donde la manzana transpira. Y por eso es que primero está muy turgente y muy rígida, y pasan unos días y se pone corchosa. Es porque perdió el agua por las lenticelas. Y la otra manera que tienen los vegetales de perder agua es la agutación. Pero la agutación es una pérdida de agua en forma líquida. Y es una pérdida de agua directamente del xilema a la atmósfera. El xilema no llega al tejido del mesófilo, sino que llega a un tejido especial que se llama hidátodo, que funciona como una esponjita. Y por esos hidátodos
es que se va a perder el agua en forma de gotas. Ustedes, si prestan atención, esto lo van a ver a la mañana temprano, ¿sí? Van a ver gotitas formadas en la punta de las hojas. No lo van a confundir con el rocío, porque el rocío lo van a ver sobre la superficie de la hoja, no en los bordes. Lo que ven en los bordes, ¿sí? Eso es gutación. Y la gutación implica presión de raíz, para lo cual yo tengo que tener un potencial de agua del suelo alto, con presiones hidrostáticas positivas, y una intensidad transpiratoria obviamente baja, porque si los estomas están pasando vapor porque tienen un exceso calórico, no vamos a tener gutación. Por eso les digo que lo van a ver a la mañana temprano. Fíjense, acá seguimos viendo gutar nuestras hojas, y que suelos cálidos, con mucha cantidad de agua, en atmósferas con una alta humedad relativa, por eso se lo ve a la mañana temprano. Eso que va a excretar la gutación no es agua pura, a diferencia de la transpiración, que es vapor de agua. Esto es agua con todas las sales que contenga el xilema en su traslado, ¿sí? Con lo que sea que esté trasladando el xilema. Así que yo puedo saber si mi planta gutó o no, porque me van a quedar, cuando empiece a transpirar y evaporar de la superficie de la hoja, me van a quedar las sales sobre la superficie. ¿Qué requerimientos tienen estos dos procesos? Y bueno, la transpiración necesita temperaturas altas. ¿Para qué? Y para que no haya una atmósfera saturada y pueda tener movimiento de la hoja a la atmósfera. A la inversa, la gutación necesita temperaturas bajas que concentren me levanten la humedad relativa, con lo que van a hacer que el gradiente de potencial entre la hoja y el aire sea muy chiquito. Lo mismo ocurre con la luz. La transpiración necesita una alta intensidad, la gutación baja. ¿Para qué? Porque si tengo baja intensidad de luz, el estoma va a tener que querer estar semicerrado, porque no voy a poder hacer fotosíntesis y el potasio ya no va a estar generándome tanta diferencia de potencial. Y por supuesto, la humedad relativa para la transpiración alta y para la gutación, para la transpiración baja y para la gutación alta, como para tener una idea de qué condiciones ambientales favorecen uno y otro proceso. No todas las especies pueden gutar. Van a poder gutar aquellas especies que tengan hidato. Bueno, vamos a dar por terminado el tema de la relación de la planta con el agua. Si no tienen preguntas, por supuesto. La bibliografía es la misma que ya habíamos visto en la clase anterior. Y nos vemos en la próxima teoría para ver la próxima unidad, que tiene que ver de la relación de la planta con la toma de elementos minerales desde el suelo. Que tengan un buen día.